Federico, no sé si quieras agregar algo sobre esto o le entramos al otro tema a nivel de cancha con riesgo de tarjetas rojas, expulsiones y demás, que es lo de la revocación de mandato y la posibilidad, si se aprueba la iniciativa presidencial llamada Plan B, tal como ha sido presentada, de que la propia presidenta pueda promover el voto a favor de sí misma cuando llegue ese momento de la revocación de mandato. Federico. Sí, vamos a ese tema si quieres para no abrumar a toda esa audiencia que lo sé muy bien, una gran pedazo de la audiencia que el fútbol les vale, no les interesa y se aburren profundamente y se irritan cuando nos metemos en ese tema. Solo decir que el Mundial estaría legitimando este mundo. No pasa nada, se puede invadir Venezuela, se puede bombardear una escuela de niñas en Irán, se puede causar 1 millón de desplazados en el Líbano, se puede incendiar Beirut, y no pasa nada, vamos a jugar al fútbol como si nada hubiera ocurrido. Yo, como tipo que ama el fútbol y además el Mundial particularmente, yo me paso entre Mundial y Mundial 4 años especulando con cómo vienen las selecciones, le voy a todas nuestras selecciones latinoamericanas, me lo tomo muy en serio y muy apasionadamente y lo disfruto mucho el Mundial, pero creo que no hay espacio realmente en el mundo y además pongo sobre la mesa si Trump sigue así, pongo sobre la mesa si se va a celebrar el Mundial. Bien, del otro tema, pues que no podemos decir mucho, es un plan B, no sé cómo calificarlo, que pierde varias de las iniciativas que más entusiasmaban o que por lo menos podían plantear una conversación legislativa que apostara realmente, sobre todo a un punto clave que ahora queda ya muy desdibujado, que es el financiamiento de los partidos, el reducir los costos de este sistema electoral que tenemos. Ahora se concentra mucho en la revocación de mandato, se ha convertido en el eje de la nueva protesta con pues, este argumento. Yo puedo estar de acuerdo con la presidenta cuando dice cómo no va a intervenir el propio aludido en la revocación en defensa de sí mismo o de las cosas que ha hecho Pero eso, ¿a dónde nos lleva? ¿No? ¿Cuáles van a ser los límites o los no límites de la campaña de revocación de mandato? Suena más a controlar los dispositivos plebiscitarios que puedan favorecer a Morena que una reforma política como se nos había ofrecido. Y esto es concesión a socios políticos de Morena. Y en cuanto a concesión, pues ya desanima mucho. A mí, la verdad es que nunca me entusiasmó particularmente. No me entusiasmaba ni el tema. Llevamos, no sé cuánto, ya 1 mes o más, hablando de un tema donde no había ninguna iniciativa que dijera, esto realmente es transformador. Se ponía en juego el asunto de los pluris, que detona una conversación democrática muy interesante, que es la función de la representación proporcional en nuestras democracias, que para mí es casi que una regla democrática esencial, ¿no? Que la sociedad esté representada en el Congreso de la manera más proporcional posible, ¿no? Esa conversación también queda fuera ahora, entonces, pues sí, ¿qué más, no? Sí. Ya la pieza decisiva de esta nueva iniciativa ya no es el ahorro, ¿no? Es el tema de la revocación. En fin, ¿no? Poco entusiasmo me parece que genera en las audiencias. Por ahí me equivoco, porque hay sectores que están fascinados con esta discusión y nada más soy yo el que está expresando una opinión muy personal. Bueno, Federico, gracias. Connie Delgado. Connie, ¿qué te parece lo que hoy ya queda de este esfuerzo o estas propuestas de reforma electoral y que ahora quedan solamente en el llamado Plan B? ¿Te parece que es suficiente, insuficiente, que quedó muy descafeinada esa propuesta o que es suficientemente robusta? Y te pediría en especial tu punto de vista respecto al tema de la revocación de mandato y la posibilidad de que la persona sujeta a esa revocación, que sería la presidenta de la República, hable en espacios públicos, en la mañanera, lo platicamos hace unos minutos con Sergio Gutiérrez Luna, en la mañanera, en actos públicos, en giras por los estados, hable promoviendo el voto a favor de sí misma en esa revocación. Connie. Fíjate que no me parece nada robusta, me parece muy descafeinada la ley. Sin embargo, sí rescato algo
y que a lo mejor ni siquiera es algo que rescate a nadie, pero es algo que yo reviso en términos, perdón que lo diga así, pero en términos teóricos estamos frente a una crisis estructural. Esta crisis estructural, ¿qué significa? Es algo muy sencillo para nuestra audiencia. Significa que las instituciones no responden a las necesidades que tienen las personas en el espacio de gobierno, ¿no? Con ese punto de partida, cuando la ley lo que aporta es decir, nos vamos a ir a reducirle los recursos a los municipios. En realidad es algo más que reducirle el presupuesto no a los municipios, sino reducirle el presupuesto a toda la institución que configura al municipio, es decir, el cabildo, los regidores, porque ahí es donde se inscribe la corrupción más grande de este país. Lo sabemos perfectamente quienes nos dedicamos al estudio de la política y de la corrupción. Sabemos que se tiene que cortar por la vía de los municipios. Entonces, este cambio que está postulando la presidenta es muy importante, porque implica meter el enfoque, la vigilancia, en el espacio más delicado y más débil de la política y de la administración pública. Entonces, en ese sentido, me parece interesante, pero claro, a nadie le llama la atención. Es así como de, bueno, que haya 15 regidores, pues, ¿qué más me da? Pero ella toma un dato interesante, dice, en Colima, un diputado local gasta alrededor de 5 millones de pesos. En Baja California, 38. Esa diferencia es muy importante, te habla de la corrupción, solo ese dato, ¿no? Y entonces, me parece, en ese sentido, me parece que es un punto a favor para pensar cómo revertimos la crisis estructural que estamos viviendo. Y luego, con respecto a la revocación, yo ahí sí, híjole, yo creo que sí soy como muy de cultura ciudadana. Yo creo que esa herramienta es para el ciudadano, para la ciudadanía. Entonces, quien tiene que postular, si se lanza, si se apuesta por una revocación de mandato por la presidenta, la gente lo tiene que organizar, lo tiene que solicitar, porque justamente es la posibilidad que tú tienes para decir, no quiero que un gobernante continúe. O sea, tú no pides una revocación de mandato para decir, sí, que siga gobernando Claudia Sheinbaum. Tú pides, o sea, la lógica es ofrecer una herramienta para defenderte del abuso de poder. Entonces, una revocación de mandato es, yo la uso, la solicito porque quiero que se vaya Claudia Sheinbaum. Y entonces, cuando ella dice, la ley dice, ella puede defenderse, bueno, la manera que se defiende es como está gobernando durante todo este tiempo. Ella no tiene que salir en el periodo de la revocación en la que yo como ciudadana fui a pedir que se me dé este derecho para retirarla de su cargo. O sea, ella no tendría que intervenir, pero lo estoy viendo desde el punto de vista estrictamente teórico, pues, o sea, esa es la lógica del uso de una herramienta de ese estilo. Entonces, que ella participe es absurdo, no tiene pertinencia. Ella ya está participando ahorita. O sea, va a llevar 3 años demostrar lo que está haciendo. Ese sería mi punto de vista. Bien, Connie, gracias. Teresa, yo he escrito acerca de lo surrealista, porque un día dije que era kafkiano y me corrigieron y me dijeron, oye, Kafka escribía muy bien y lo que se está escribiendo ahora no está nada bien escrito en términos de estas propuestas de reformas. Lo surrealista es que ese mecanismo de ejercicio de revocación de mandato, coincido con lo que dice Connie, pues debería ser de quienes quieren que sea revocado un personaje que está en el poder. Y estamos viviendo el mundo al revés. 4T y Morena van a impulsar que se realice ese ejercicio para confirmar que la gente sí quiere que siga Claudia Sheinbaum, y por otra parte la oposición, que debería ser la que impulsara esa oportunidad de quitar del poder a Claudia Sheinbaum, se retrae y dice no participamos porque es un juego de simulación hecho para aparentar una especie de referéndum aprobatorio de la persona que está ejerciendo el poder ejecutivo. No sé, ¿qué opinas, Teresa? Sí, mira, voy a intentar llegar a eso, Julio, porque me parece muy interesante, pero voy a intentar como primero empezar por pensar el así llamado plan B un poco más integralmente, porque creo que si estábamos ante una reforma político-electoral,
nos quedamos con una reforma electoral económica, o sea, ya se le quitó toda reforma política, ya no hay un cambio de concepción del diseño del Estado mexicano y los mecanismos de representación, que era la apuesta fuerte. Yo, al contrario, Federico, sí estaba bastante optimista con el alcance de lo que se propuso respecto a la representación proporcional, porque creo que no había habido voluntad en este país de ponerle un dique a la inercia de la clase política y de los acuerdos intraclase política, que generaban muchos procesos de descomposición, incluso de proyectos políticos virtuosos, ¿no? Entonces, me parecía que la forma en la que se resolvía en el plan A la representación proporcional, sacando del juego a las cúpulas partidarias, me parecía como muy interesante y me parecía una buena reforma política, más allá que de electoral, política, porque cambiaba las inercias del hacer política institucional en el país. Creo que eso, quitándole eso y el alcance de lo que se denominó Plan B ahora, y que pues ya vimos lo que es, si es con B de bajito, o sí, como de B de bájale, o no sé, es una reforma que ahorra por una lógica de austeridad que ni siquiera le toca al centro del político de la austeridad en este respecto, que era lo de acotar el presupuesto de los partidos. Creo que ese era el corazón que emergía como demanda ciudadana, no tanto lo de los cabildos y lo de los municipios, que me parece que es importante para optimizar recursos y generar una situación más justa en el interior de la República, pero no es una reforma que dé en el blanco de lo oneroso que puede resultar la operación electoral en México, y eso evidentemente fue producto de la presión de la clase política a la que se le dejó intocada, ¿no? Entonces creo que es una reforma que no es política, es una reforma económica, de austeridad, por un lado, y por otro lado una reforma electoral, que ahí es donde, y llego a lo que tú me preguntas, Julio, y que has estado poniendo muy pertinentemente en la mesa, que tiene que ver con, no puede ser que se quiera impactar en la normatividad nacional para en realidad garantizar que les vaya bien en las elecciones intermedias. Yo no lo puedo, de verdad no me encuentro otra explicación de que revistamos esto de Plan B como si fuera en la misma dirección que la reforma político-electoral. Ahora nos quieren convencer de que esto que se está presentando tiene que tener la legitimidad que tenía aquello, que sí atentaba contra las inercias de la clase política, ¿no? Entonces, ahora parecería que con esto del 27, pues en realidad se nos está pidiendo que la estructura de la figura misma de la revocación de mandato, coincido con Connie, que debería estar pensada para ser un instrumento de la ciudadanía frente a los mecanismos de degeneración del poder y lo que sea, ahora en realidad funciona como un engrane para enfrentar con mejor posición unas elecciones intermedias que ya tienen la experiencia del 21, que fueron complicadas, y que bien se sabe que son las elecciones en las que, como no está en juego la presidencia, pues son elecciones en donde puede pesar más el voto de castigo, allí donde la 4T ha tenido, por pactos insostenibles, indecibles o por inercias de la clase política, pues desempeños muy, muy, muy problemáticos, ¿no? Entonces, me parece que no está bien. Más allá de que si la presidencia puede hablar o no, porque a mí me parece que no creo que sea el centro del problema. El problema es que poniéndonos a pensar que la reforma política que nos están proponiendo ahorita viene amparada con la misma legitimidad que venía la anterior, es hacernos en realidad trabajarle a un acomodo que lo que busca garantizar es que la 4T salga bien parada de unas elecciones intermedias de las que la experiencia inmediata reciente no la dejó tan bien parada, ¿no? Bien, gracias, Teresa.